Ser francotirador durante la Segunda Guerra Mundial implicaba ser odiado más que cualquier otro soldado en el campo de batalla, y tenías que cargar con las repercusiones de tus acciones por el resto de tu existencia. Claro está, si tenías la fortuna de sobrevivir. Vamos a explorar el impacto real del francotirador en las personas que miraban a través de la mira, en los soldados que lo recibían del otro lado, y las razones detrás de algunos de los peores atropellos ocurridos en una guerra. Al concluir la Primera Guerra Mundial en 1918, las grandes potencias tomaron una medida peculiar. Descartaron a sus mejores asesinos de un día para otro. La capacidad de francotiradores de Gran Bretaña alcanzó su punto máximo al firmarse el armisticio, con rifles especializados, telescopios ajustados con precisión y tiradores expertos que habían dedicado años a refinar sus habilidades. Sin embargo, en cuestión de meses, todo se desmanteló. Los rifles de conversión se desarmaron, los telescopios se vendieron a cazadores civiles, y el vasto conocimiento acumulado en 4 años de combate simplemente se dejó evaporar. Esto no resultaba tan chocante si se consideraba la cultura militar británica de la época, ya que el alto mando había rechazado el francotirador desde el principio y lo consideraba una forma de guerra poco caballerosa. Algo en un tirador oculto que elegía objetivos individuales de manera intencional chocaba con los oficiales formados en cargas de caballería y asaltos con bayoneta. Así que, al terminar la guerra, se alegraron de que todo aquello se desvaneciera. Para cuando estalló 1939 y el conflicto regresó, Gran Bretaña se hallaba prácticamente sin ninguna aptitud para el francotirador, y los francotiradores alemanes les pasarían factura de manera severa por esa falta. Estados Unidos siguió un sendero parecido, y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense estaba aún menos equipado para el tiro de precisión que los británicos. Pero lo que hace esto verdaderamente notable es que incluso Alemania, cuyos tiradores selectos habían diezmado a las tropas aliadas durante toda la Primera Guerra Mundial, también eliminó sus unidades especializadas de francotiradores en el período de entreguerras. Hubo pérdidas considerables ante francotiradores soviéticos antes de que el entrenamiento alemán se reanudara en su nivel superior, y eso no ocurrió hasta 1943. Existió una excepción a este olvido generalizado, proveniente de la nación que menos se esperaría. La Unión Soviética no olvidó su humillación, pues en la Primera Guerra Mundial, Rusia no había utilizado francotiradores dedicados en absoluto, y los soldados rusos padecieron enormemente por los bien equipados tiradores alemanes y austriacos que los eliminaban sin piedad. Los planificadores militares soviéticos analizaron esa lección y decidieron que jamás permitirían que se repitiera. Mientras las potencias occidentales desmantelaban sus programas de francotiradores, los soviéticos los construían desde cero. Pero antes de que la Segunda Guerra Mundial se intensificara, habría una muestra de cuán letales podían ser los francotiradores entrenados. Ocurrió en el invierno de 1939, en un conflicto menor que pasó desapercibido para la mayoría del mundo. Y no hay ejemplo más claro de los horrores que francotiradores capacitados podían causar que el infame Simo Häyhä, un hombre del que debemos hablar antes de que iniciara la verdadera pesadilla del francotirador en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia en noviembre de 1939, anticipaban una victoria rápida gracias a su superioridad numérica abrumadora. Más tanques, más aviones, más de todo. Por cualquier métrica convencional, el resultado parecía predecible, pero esas métricas no contaban con figuras como Häyhä. Häyhä se había unido a la Guardia Civil finesa a los 17 años, y cuando los soviéticos atacaron, estaba preparado. Su arma
era una variante finesa del rifle Mosin Nagant, apodada el Pisticorva, porque su alto delantero evocaba la cabeza de un perro Spitz. No empleaba una mira telescópica, lo cual parece ilógico para un francotirador, pero había motivos sólidos para ello. Un visor obliga al tirador a elevar más la cabeza, facilitando su detección. En el invierno finlandés, los visores se empañaban y quedaban inservibles, y la luz solar podía reflejarse en el cristal, delatando la posición. Sus métodos de camuflaje eran impecables. Mantenía nieve en la boca mientras disparaba para evitar que su aliento creara vapor visible. Además, apilaba montones compactos de nieve frente a su puesto para ocultarse y absorber la nube de nieve que el retroceso del cañón levantaría. Su rutina consistía en desplazarse mucho antes del amanecer a una posición ya preparada y quedarse inmóvil hasta después del atardecer. Los resultados fueron catastróficos. Documentos del ejército finlandés registraron 259 muertes confirmadas con rifle, y su comandante le atribuyó un número similar con una subametralladora en combates cercanos. En sus memorias de guerra, Haija estimó alrededor de 500 en total, con un récord personal de 25 soldados soviéticos en un solo día. Los soviéticos lo apodaron Valkoinen Kuolema, la muerte blanca, y lanzaron de todo para intentar eliminarlo. Desplegaron equipos de francotiradores contrarios, dirigieron fuego de ametralladoras pesadas hacia posiciones sospechosas, solicitaron apoyo de morteros, ofrecieron una recompensa por su cabeza y enviaron barcazas enteras de artillería contra zonas donde los comandantes creían que operaba. Sin embargo, nada surtió efecto y Haija siguió eliminando enemigos. En un momento, los soviéticos enviaron a uno de sus mejores tiradores con la misión específica de acabar con él, y los dos hombres se enzarzaron en un tenso juego del gato y el ratón mortal. Al caer el sol, el francotirador soviético pareció optar por retirarse y se levantó de su escondite para marcharse. Haija le disparó en la cabeza. Solo una semana antes del fin de la guerra, una bala explosiva impactó en el rostro de Haija y destrozó su mandíbula inferior izquierda. Sus compañeros de armas afirmaron que la mitad de su cara había desaparecido y lo colocaron sobre un montón de cadáveres, convencidos de que había muerto. Solo al notar que su pie se movía, se dieron cuenta de que aún vivía. Cayó en coma y no recuperó la conciencia hasta el 13 de marzo de 1940, el mismo día en que se declaró la paz. Necesitó 26 intervenciones quirúrgicas para reconstruir su mandíbula, y su habla nunca volvió a ser completamente normal. Pero Simo Haija sobrevivió hasta los 96 años, falleciendo finalmente en 2002. Uno podría pensar que la guerra de invierno le habría dado al mundo una lección sobre lo que francotiradores entrenados podían lograr, y los observadores militares analizaron la campaña con detalle, aunque las potencias occidentales se centraron casi por completo en las debilidades soviéticas que reveló el conflicto. El propio Hitler lo interpretó como evidencia de la inferioridad eslava, lo que lo impulsó a invadir la Unión Soviética. Solo los soviéticos sacaron las conclusiones adecuadas de Finlandia. Tras enfrentarse a francotiradores finlandeses, aceleraron sus programas de entrenamiento para tiradores y mejoraron sus rifles y ópticas. Alemania había mantenido la tradición del francotirador entre guerras, pero había poco interés en ello, y las campañas relámpago en Polonia y Francia avanzaron tan rápido que los tiradores no importaron mucho. Esto resultaría un error catastrófico, y el lugar donde falló de manera más espectacular fue una ciudad en el río Bulgar. Los horrores de la guerra de invierno fueron solo un anticipo de lo que estaba por venir. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética
en junio de 1941. Al principio, todo lo que los observadores occidentales habían previsto pareció cumplirse. El Ejército Rojo se desmoronó. Divisiones enteras fueron rodeadas y parecía que se materializaba la victoria rápida que Hitler había prometido. Pero entonces llegó Stalingrado y todo cambió. La Luftwaffe lanzó miles de toneladas de explosivos sobre la ciudad y cuando terminaron, la mayoría de los edificios eran escombros. Los comandantes alemanes creían que estaban debilitando el objetivo, pero en realidad crearon un terreno ideal para los defensores. Los bombardeos convirtieron Stalingrad en un paisaje de pesadilla con muros destrozados, pisos derruidos y un sinfín de refugios. Cada edificio en ruinas se transformó en un posible nido de francotirador. El combate se volvió casa por casa, habitación por habitación, y los soldados alemanes lo denominaron guerra de ratas. En este tipo de lucha, las ratas armadas con rifles tenían todas las ventajas. El teniente general Vasily Chuikov asumió el mando de la defensa soviética, y su doctrina se basaba en dos principios. Primero, abrazar al enemigo, ordenando a las tropas que combatieran a 50 o 100 metros para que la artillería alemana no pudiera disparar sin golpear a sus propios hombres. Segundo, una defensa activa mediante francotiradores, porque, según Chuikov, eran vitales para acosar sin descanso a los alemanes, impedirles sentirse seguros en ningún momento y desgastar poco a poco sus fuerzas mediante una atrición constante. Lo que lograron los francotiradores soviéticos en Stalingrad superó lo que la mayoría imagina. El asesinato era solo una parte, ya que el objetivo principal era paralizar a los alemanes con el miedo, evitando que hicieran cualquier movimiento. Los tiradores soviéticos se enfocaron en soldados que llevaban comida y agua a las posiciones avanzadas, por lo que cualquier desplazamiento diurno atraía una bala. Pero eso era solo el inicio, porque tras herir a un soldado, esperaban con paciencia, observando cómo el herido gritaba, pidiendo auxilio. Y cuando intentaban rescatarlo médicos o compañeros, el francotirador también los abatía. ¿Dejas morir lentamente a tu amigo herido o arriesgas más vidas para salvarlo sabiendo que el tirador acecha? El sistema de prioridades de blancos estaba diseñado para infligir el máximo daño. Los observadores de artillería eran los objetivos más valiosos, ya que eliminarlos cegaba el fuego indirecto alemán. Después venían los oficiales, reconocibles por su conducta. Luego, los suboficiales, porque los ejércitos luchaban por reemplazar a los sargentos experimentados en tiempos de guerra. Tras ellos, las tripulaciones de ametralladoras, francotiradores enemigos, quienes portaban provisiones o agua, y personal de comunicaciones. Hay una táctica documentada de Stalingrad que debemos destacar, aunque resulte profundamente perturbadora. Seremos cautelosos en su descripción para no restringir este contenido. Pero es necesario comprender cuán oscura se volvió la lucha. Los soldados alemanes descubrieron que emplear a los niños huérfanos de Stalingrad en tareas peligrosas les permitía sobrevivir más tiempo. Por la promesa de un pedazo de pan, los niños rusos hambrientos llenaban botellas de agua en pozos contaminados, una labor que podía costarle la vida a un soldado alemán por el disparo de un francotirador soviético que vigilaba. Los oficiales soviéticos se enteraron de esto y mandaron a sus tiradores a eliminar a esos niños para poner fin a esa costumbre. No profundizaremos más, pero reflexionen sobre ello y comprendan el tipo de guerra en la que se había convertido. Los soldados alemanes llegaban a temer asomar la cabeza a la luz del día. Y ese pavor no era como el de la artillería, donde la muerte parecía un azar impredecible. Esto implicaba saber que, en algún lugar oculto,
Un hombre observaba a través de una mira y determinaba si tú, en particular, vivirías o morirías. Quizás se pregunten por qué los francotiradores eran odiados con tanta vehemencia que su captura solía equivaler a una sentencia de muerte. Bueno, la artillería podía matarte, pero parecía mera mala fortuna. Un tiro de francotirador siempre resultaba personal, porque lo era. Alguien te había enfocado en su mira, juzgado digno de una bala y apretado el gatillo. No podías defenderte contra un enemigo invisible e imposible de ubicar. Y lo que hace tan extraordinarios los logros de los francotiradores soviéticos es que lo consiguieron con herramientas que hoy se verían rudimentarias. El rifle estándar soviético era impreciso, con una mira que solo ofrecía 3,5 aumentos, y las ópticas alemanas en Stalingrado eran peores, con apenas 1,5. No contaban con medidores de distancia ni calculadoras balísticas, así que todo dependía de la habilidad pura y la vivencia en el campo. El francotirador soviético más célebre surgido de Stalingrado fue Vasily Zaitsev, quien llegó como simple fusilero, pero en sus primeros 10 días abatió a 40 alemanes. Eso le valió un rifle con mira y prosiguió eliminando a 225 soldados enemigos, entre ellos 11 francotiradores rivales. Sin embargo, Zaitsev no actuaba solo, ya que el sargento Fedor Pikov registró 344 bajas confirmadas y el sargento Mikhail Morozov alcanzó 210. Stalingrad generó docenas de tiradores excepcionalmente letales, porque las circunstancias favorecían su labor. Debido a ese rencor, los francotiradores rara vez eran hechos prisioneros de manera convencional, y si los capturaban, enfrentaban horrores que no describiremos aquí. Todos lo sabían, por lo que los tiradores ocultaban con esmero sus rifles, ya que ser descubierto con un arma telescópica significaba la ejecución inmediata. Aún así, los francotiradores padecían de formas peculiares a su oficio. El frío en Stalingrado era atroz, y ellos debían quedarse inmóviles durante horas, aguardando el momento preciso para disparar. No podías moverte ni para aliviarte sin exponerte, ni ajustar la postura para restaurar la circulación. Solo quedaba resistir. Además, cargaba el peso mental de matar a través de una mira. Cuando matas a distancia sin mira, a menudo no ves el rostro, pero con ella sí lo haces. Podías vigilar a tu objetivo durante horas, observándolo comer, charlar con camaradas, redactar una carta. Lo humanizas y aún así lo eliminas. La mayoría de los francotiradores de la Segunda Guerra Mundial guardaron silencio sobre estas vivencias. Tal vez el rasgo más singular de la guerra de francotiradores soviética fuera algo para lo que los alemanes no estaban en absoluto preparados: las mujeres. Alrededor de 2.000 francotiradoras soviéticas combatieron entre 1941 y 1945. Y no se trataba de auxiliares reclutadas en apuros, eran expertas en puntería enviadas expresamente para aniquilar. Las tasas de mortalidad revelan la dureza de lo que afrontaron. De ellas, solo unas 500 sobrevivieron, lo que indica que aproximadamente el 75 al 80% perecieron. Sabían perfectamente qué les harían los alemanes a las francotiradoras capturadas, pues la ideología nazi consideraba a las mujeres combatientes como el epítome de todo lo que detestaban del sistema soviético. Los alemanes las tildaban de francotiradoras y francotiradoras para deshumanizarlas. Y el mariscal de campo von Bock dictó órdenes de que a las soldados soviéticas capturadas se las ejecutara de inmediato. Por eso les entregaban 2 granadas, una para los alemanes y otra para sí mismas como último recurso. Conocían el destino que les esperaba en cautiverio. Lyudmila Pavlichenko, apodada por los alemanes la francotiradora rusa salida del infierno,
sumó 309 bajas confirmadas, incluidas 36 de francotiradores enemigos. Resultó herida en 4 ocasiones y fue evacuada en submarino. Pero la guerra la persiguió hasta su hogar, causándole lo que hoy identificaríamos como un estrés postraumático grave durante años. Roza Janina, el terror invisible de Prusia Oriental, acumuló entre 59 y 75 eliminaciones confirmadas. Su odisea empezó a los 14 años, cuando recorrió 120 millas a pie sola para llegar a una estación de tren e inscribirse en la universidad. Tras la muerte de su hermano, se alistó en entrenamiento de francotiradoras. Murió de muerte heroica a los 20 años, cubriendo con su cuerpo a un oficial herido. La respuesta de su madre: tal vez sea lo mejor que Roza haya muerto. ¿Cómo podría haber vivido después de la guerra? Mató a tanta gente. Klavdia Kalugina ingresó a la escuela de francotiradores a los 17 y registró 257 bajas confirmadas. Al volver a casa con 21 años, su cabello se había vuelto enteramente blanco. Y luego estaba Tatiana Baramsina, una exmaestra de jardín de infantes, con 36 bajas antes de ofrecerse para una misión tras las líneas enemigas. Cuando la posición fue tomada, ella protegió a los soldados heridos, eliminando a 20 alemanes antes de quedarse sin municiones. La capturaron herida y exigieron datos sobre el número de tropas, pero se negó a decir una palabra. Lo que le hicieron después es algo que no podemos relatar. Al recuperar su cuerpo, solo fue posible identificarlo gracias a sus pertenencias personales. Mejor nos detenemos ahí. El Frente Oriental demostró el potencial de los francotiradores cuando las circunstancias les jugaban a favor. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, los soldados estadounidenses estaban a punto de enfrentar un tipo de pesadilla francotiradora totalmente distinta. El teatro del Pacífico era un entorno completamente diferente. En lugar de ruinas heladas, los soldados americanos combatían en junglas densas y rocas volcánicas. Pero el miedo al tirador oculto era idéntico. De hecho, la selva lo agravaba, ya que al menos en Stalingrad se podían divisar los edificios donde podrían esconderse los francotiradores. En el Pacífico podían estar en cualquier parte. Los francotiradores japoneses surgieron tras combates contra tiradores chinos entrenados por alemanes en Manuria. Para 1941, cada pelotón de infantería solía incluir un francotirador elegido por su puntería, su capacidad para subsistir con apenas agua y arroz, y su temple psicológico para mantenerse oculto durante largos ratos. Se ataban a los árboles para que, si los herían de un disparo, no cayeran y delataran su sitio. Estas posiciones estaban diseñadas para ocuparse durante días, y a veces instalaban pequeñas sillas entre las ramas. Años después de que cesaran las batallas, aún se hallaban restos de francotiradores japoneses atados a árboles, en ocasiones como cadáveres momificados aún fijados en su lugar. En Ewima, el sistema de túneles complicaba todo con pozos araña por doquier, que permitían a los japoneses emerger, disparar, ocultarse y volver a atacar desde puntos totalmente distintos. Las tropas americanas nunca sabían de dónde vendría el siguiente tiro. Los francotiradores japoneses apuntaban especialmente a oficiales y médicos, y en los entrenamientos mostraban a los soldados fotos de médicos estadounidenses, enseñándoles que el enemigo arriesgaría muchas vidas por salvar una. Los oficiales americanos pronto aprendieron a ocultar sus insignias de rango, y se ordenó a las tropas no saludar a los oficiales cerca del frente, pues un saludo indicaba precisamente a quién debía apuntar el francotirador. El impacto psicológico era devastador. Esto generó una histeria por francotiradores, donde las tropas rociaban copas de árboles con fuego de ametralladora ante el menor indicio,
disparaban cañones antitanque cargados con metralla contra la canopia y solicitaban artillería sobre cada barranco sospechoso de albergar al enemigo. Las tropas inexpertas empeoraban la situación, porque al caer uno de ellos, los novatos se echaban al suelo en busca de refugio. Esto era precisamente lo peor, ya que un grupo inmóvil ofrecía blancos fáciles al francotirador. Los soldados, con experiencia, aprendieron que la mejor opción era seguir avanzando y complicar el tiro. Pero esa lección se pagó con vidas. Rara vez se tomaban prisioneros en ninguno de los bandos. Los japoneses minaban a sus muertos y heridos. Fingían rendirse para atraer a los americanos a emboscadas, y algunos hacían explotar granadas cuando se acercaban los médicos. Tras suficientes episodios, las tropas aliadas se volvieron comprensiblemente reacias a capturar prisioneros. Pero si la amenaza de los francotiradores japoneses era aterradora, lo que surgió en los últimos meses de la guerra en Europa fue algo completamente distinto, algo que los soldados aliados hallaron casi imposible de asimilar, porque en los días finales desesperados del Tercer Reich, los alemanes recurrieron a sus niños. Debemos manejar con tiento lo que viene a continuación, pues se trata de un tema delicado. Lo que ocurrió representó uno de los capítulos más perturbadores de toda la guerra. La juventud hitleriana había recibido instrucción militar durante años, con chicos alemanes enseñados a disparar, marchar y obedecer órdenes. Para diciembre de 1944, niñas de tan solo 14 años entrenaban con armas ligeras y granadas. Y cuando la guerra se volvió irremediablemente en contra de Alemania, activaron esas reservas. En la batalla por Berlín, 40.000 milicianos Völker participaron, incluidos 5.000 de la juventud hitleriana asignados a defender puentes sobre el río Harl. No eran combatientes curtidos, eran niños con uniformes demasiado grandes, cascos que les bailaban en la cabeza, portando rifles que apenas sabían manejar. Estos jóvenes carecían de preparación para tácticas complejas, pero tras años de práctica en tiro, sí podían acertar disparos. Así que los comandantes alemanes los emplearon como francotiradores abandonados en posiciones camufladas mientras el frente se movía. Un francotirador experimentado sabe de contención, de soltar unos tiros precisos y luego replegarse para pelear otro día. Estos chicos carecían de tal instinto, y ya fuera por falta de adiestramiento, condicionamiento ideológico o simple ignorancia, se quedaban en su sitio disparando hasta agotar las balas o morir. En los puentes de Peichdorf, 5.000 chicos esperaban con rifles y Panzerfausts. En solo 5 días, 4.500 murieron o resultaron heridos, una tasa de bajas del 90%. Resulta imposible transmitir con precisión las sensaciones que embargaron a los soldados aliados al descubrir que se enfrentaban a niños decididos a no rendirse ni a dejar de disparar. Aquellos hombres que lo vivieron en carne propia casi nunca volvieron a mencionarlo después. La envergadura de los combates con francotiradores en la Segunda Guerra Mundial no tenía parangón en la historia mundial, y ni antes ni después se ha aproximado algo similar. Tiradores expertos cegaron la vida de miles de individuos y causaron traumas profundos en innumerables otros. Hasta el momento, representa la fase más mortífera de ejecuciones precisas que haya conocido el planeta.